¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Seguimos midiendo el tiempo en fases. Algo más de la mitad de la población sube desde hoy el último peldaño para llegar a lo denominado como nueva normalidad. En verde claro, ahí lo tienen las comunidades que como Navarra llegan a esa fase 3 que gestionarán los gobiernos regionales. En verde oscuro, los territorios que van un paso por detrás y quienes avanzan a otro ritmo como Madrid o Barcelona que estrenan la fase 2. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Navarra se estrena en esa fase 3 con restricciones y limitaciones propias. Luz verde a los actos taurinos con un aforo máximo de 400 personas sentadas. Las discotecas permanecerán cerradas, solo podrán abrir si tienen terraza, por lo tanto quedan descartadas como recinto de baile. En cuanto a los bares y restaurantes, recuperan un mayor aforo, podrán tener sus terrazas con un aforo de hasta el 75%. Eso sí, se sigue sin poder consumir en barra. Pese a estar en la fase 3, en Navarra continúa la restricción, no podremos consumir en barra. Para hacerlo en el interior de un local lo tendremos que hacer sentados, siempre y cuando no superemos los 2/3 de la capacidad. Siempre te vienen a la barra y dices, siéntate en una mesica, por favor. Al menos esta semana estará prohibido consumir en barra. Muchos bares no pueden exponer todos los pinchos y sufren de lleno esta medida. Es un poco duro, que la gente no se pueda arrimar, pueda elegir, pueda mirar. Este bar vive de la barra, de poner, servir, que la gente esté de pie. Es un poco faena. En el interior de los bares se pasa del 40% a los 2/3 de su capacidad máxima. A mí lo que más me duele particularmente es que la gente entra o quiere entrar y no puede. No hemos hecho ningún cambio respecto a la semana pasada porque es que no podemos meter más mesas si queremos dejar la distancia. En las terrazas al aire libre se amplía el aforo al 75%. Tomas rápido y te vas, entonces no disfrutas de una terraza como antes. En nuestra comunidad, la reapertura de las discotecas y locales de ocio nocturno se retrasa. Solo pueden abrir las que dispongan de espacio para desplegar terrazas. No encontramos mucho sentido en el cual podamos poner una terraza, porque aquí las características de las discotecas, de los asociados, nadie tenemos unas terrazas. Por encima de todo, priman la seguridad de sus trabajadores y clientes. Pero está claro que queremos abrir con esa circunstancia, con esa seguridad. Muchas discotecas están a punto de desaparecer. Piden soluciones como la reducción del IVA al 4%, ayudas en el alquiler de locales y la flexibilización de los ERTE. Los espectáculos y actos culturales al aire libre se podrán celebrar siempre y cuando no superen las 400 personas. Suena un poco cantidad grande. Por mucho que haya espacio no se va a poder guardar la distancia. Mientras se cumpla la distancia de seguridad, la gente sea responsable, yo creo que se puede. Las restricciones también se levantan para las peñas y sociedades gastronómicas, pero no para los piperos y bajeras. Una medida preventiva, pues mejor, así luego pues lo podrán abrir con más seguridad. Poco a poco vas viendo que la normalidad está volviendo. Una nueva normalidad que cada vez se va viendo más cerca. Ya lo escuchaban, Navarra deja cerradas las discotecas en la fase 3. Carlos Tabar, presidente de la Asociación de Empresarios de Salas de Fiestas, Baile y Discotecas de Navarra. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo acogen la noticia desde la asociación que usted preside? Pues con mucha incertidumbre, con preocupación, por supuesto, porque llevamos ya mucho tiempo cerrados y no sabemos cuándo va a llegar lo más parecido a la antigua normalidad que teníamos, porque nuestras salas al final lo que hacen es reunir a mucha gente en espacios más bien reducidos y mantener la distancia es complicado. Hablaba de esa antigua normalidad, de la normalidad que conocemos, normalidad a secas. ¿Ven coherente esta noticia? Bueno, por una parte sí. Lo que pasa es que la coherencia tiene que ir acompañada de un respaldo a nuestro sector, que lo está pasando muy mal y muchos de nosotros a punto de desaparecer. ¿No ven, por tanto, que se esté respaldando el sector? ¿Qué medidas pedirían para que sí se respaldase?
Bueno, quizá la flexibilización de los ERTEs, por lo menos hasta final de año, hasta que empecemos a trabajar y empecemos poco a poco a incorporar puestos de trabajo. La reducción del IVA es otra de las opciones. Y luego los apoyos reales a lo que son los alquileres y las hipotecas. Lo que recoge esta normativa más restrictiva en el caso de Navarra es que nada de pista de baile, nada de servicio de barra, sí la apertura con 1/3 de aforo y sí se pueden abrir las terrazas. No sé cuántas de las discotecas en Navarra tienen terraza porque no suele ser habitual. Bueno, nosotros, por lo menos yo voy a hablar de los asociados, ¿no? de la Asociación de Asbana. Ninguno tiene terraza. Entonces es una medida que ahora mismo no nos afecta de manera positiva a nadie. Eso no entendemos que no es ningún respaldo para nosotros. Y dice que ninguno de ellas tiene terraza. ¿Cuántas asociaciones, cuántas discotecas están representadas en este grupo, en esta asociación? Ahora mismo estamos 7 discotecas, de Pamplona y de resto de Pamplona, de resto de Navarra, perdón. De las 7 discotecas, suponemos las 7 han cerrado su persiana. ¿Hay alguna que no vaya a volver a abrirla después del confinamiento una vez se alcance la nueva normalidad? Bueno, sufriendo estamos todos, con muchos puestos de trabajo y la verdad que pasando pues como podemos, intentando renegociar los alquileres, intentando renegociar con los bancos las hipotecas. Hay que tener en cuenta que somos locales muy grandes, con unas condiciones bastante restrictivas a la hora de la apertura y entonces hay unas grandes inversiones en ellas, a nivel de insonorización, de seguridad, evacuación. Al final somos el sector de la hostelería con mayor restricción a la hora de la apertura. ¿Y no han pensado en remodelar el oficio, es decir, no sé, en convertir muchas de esas discotecas en bares, en salas de concierto, en otro tipo de negocio? Sí, bueno, está claro que cada uno tendrá que buscar su futuro, tendrá que buscarse una alternativa si esto sigue así, pero al final tenemos que ser claros. Somos lo que somos discotecas, sabemos hacer de lo que sabemos hacer, no de lo que parece que toda la hostelería recoge, y al final nos dedicamos al mundo de la noche, del baile y del ocio y de la diversión. Entonces, ¿poder empezar a hacer algo de hostelería que no es con esto? Bueno, tendremos que aprender. Carlos Tabar, presidente de la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Navarra. Muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Pero hay más medidas de alivio en esta tercera fase. Se permiten reuniones de hasta 20 personas. Las ludotecas, campamentos abrirán la última semana de junio. La movilidad se permite, pero solo por Navarra, no entre comunidades. Tampoco se puede viajar a Francia. Ya saben que las fronteras están cerradas. Pero hoy hemos encontrado con una situación curiosa porque algunos estudiantes de secundaria navarros sí que han podido hacerlo. Son los alumnos que participan en un programa de intercambio con el país vecino y que hoy han vuelto a las aulas. Estamos organizando la maleta porque mañana... Ander se prepara para la vuelta al curso, pero en Francia. La decisión de las autoridades galas de retomar las clases presenciales ha hecho que medio centenar de alumnado navarro de secundaria que participaba en un programa de intercambio pueda regresar a sus centros y a los internados donde pasarán la semana. Que como máximo estaremos 15 por clase y no podremos compartir ningún tipo de material. En los recreos cada uno tendremos nuestra zona en el patio y las comidas se alargarán más, ya que iremos comiendo por turnos. En las habitaciones, como máximo, estaremos 3. Son las 7 menos cuarto y ahora salimos hacia Bayona. El viaje arranca sin saber realmente si les dejarán pasar la frontera, que está cerrada. La decisión depende del gobierno francés, ya que la vuelta a esos centros es voluntaria. Las familias han tenido que informar a la delegación del gobierno de su trayecto, matrícula del vehículo y la documentación del alumnado. Una especie de salvoconducto, aunque en la frontera no se lo piden. Acabamos de pasar la frontera sin ningún tipo de problema y ahora vamos de camino al cole. Casi 3 meses después, Ander retoma las clases. Estará en Bayona hasta el viernes, cuando vuelva de nuevo en coche a Pamplona. Lo que aún no sabe es si ya de nuevo en su casa tendrá que realizar cuarentena.
El lehendakari Urkullu le ha pedido a Sánchez que pueda haber movilidad entre Euskadi y Navarra y el resto de comunidades limítrofes a partir del 15 de junio, una movilidad que quiere vincular a la apertura transfronteriza. En principio, la fecha fijada para esa movilidad que entre comunidades limítrofes es del 22 de junio, una vez que empieza la denominada nueva normalidad. Y a la pregunta de cómo valora el PSN esta propuesta del lehendakari Urkullu, el portavoz de los socialistas navarros decía lo siguiente. Vamos a hablar y vamos a intentar que eso sea así, porque hay muchos navarros y navarras pues, que trabajan en comunidades limítrofes, que compran en comunidades limítrofes y que tienen familiares, muchos de ellos y de ellas, en comunidades limítrofes. Y por lo tanto también es una de las cuestiones que están encima de la mesa y que la presidenta Chivite ha reclamado al presidente Sánchez. Saludamos a Alberto Latorre, coordinador de la Asociación de Transportistas de Navarra, Tradisna. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted cogió el mando este año 2020. Entendemos que ni en el peor de los escenarios se podía imaginar lo que estaba por venir con esta crisis. No, la verdad es que no. La verdad es que el relevo lo hicimos precisamente en mitad. Yo empecé en abril, el 8 de abril. ¿Hay un cálculo sobre cómo ha afectado al empleo en el sector del transporte en Navarra esta situación? Bueno, nosotros somos una asociación prácticamente de transportistas autónomos y pequeñas empresas de transportistas. Entonces, tenemos más noción de cómo ha afectado un poquito a la actividad de nuestros asociados. O sea, la actividad ha descendido en algunos sectores, dependiendo un poco de la actividad, si son transportistas que se dedican a temas de automoción o a otras actividades les ha afectado más. Otros pues han notado menos, un poquito dependiendo un poquito de la actividad a la que se dedique cada uno. ¿Y cómo está sobrellevando el sector esta crisis económica sin precedentes? Lo digo porque de entrada se encontraron con problemas por falta de áreas de servicio, talleres, medidas de protección. Bueno, la verdad es que está siendo difícil. O sea, se ha trabajado en un primer lugar en unas condiciones pues bastante precarias. En un primer lugar, sí, toda la falta de infraestructuras para desarrollar la actividad de manera normal. Y luego otra situación compleja es la falta de concreción muchas veces en las normas. O sea, ha habido una variedad de casos, de situaciones muy diferentes, normas que variaban de un día para otro. Eso está siendo un poquito difícil de llevar. ¿Y en dónde se encuentran ahora ustedes? Es decir, en medio de esta crisis, ¿qué es lo que reivindican? Bueno, lo que está sucediendo ahora, pues está siendo que la actividad, pues lógicamente ha descendido un poquito la actividad. Curiosamente, pues los transportistas han tenido que mantener sus servicios y dar servicio a sus clientes, encontrándose muchas veces con problemas para retornar a sus puntos de origen. Y luego pues también ha sucedido pues que debido a la situación pues el precio del combustible bajó un poquito y curiosamente pues los precios de transportes también están tendiendo a la baja. Entonces es un poco la situación en la que se encuentran muchos transportistas ahora, con menos actividad y con precios inferiores y con problemas para retornar a sus puntos de origen. ¿Y en qué medida están acusando las restricciones de movilidad en la frontera? En las fronteras al transporte no se le han puesto demasiadas trabas. O sea, las personas que se dedican a la actividad de transporte internacional en principio no han tenido demasiadas trabas para cruzar las fronteras. Sí que han tenido que hacer caso pues, a los requerimientos un poco burocráticos que va imponiendo cada país, pues eso, certificados diversos y cosas que exigen cada país según sea el caso. El Gobierno de Navarra estudia seriamente implantar peajes para vehículos pesados en vías de alta capacidad como la A10, la A1 o la N121, por citar algunas.
Con ello se estima que podrían ingresarse 45 millones para financiar obras como el desdoblamiento de los túneles de Velate o el carril 2.1 para la N121. Y esto parece que no les gusta nada a ustedes. Hombre, evidentemente no. O sea, se trata desde luego de una medida, creemos que totalmente desafortunada en este momento por la situación precisamente que acabamos de vivir. Y luego, pues, yendo un poco más al fondo de la cuestión, pues hombre, no acabamos de entender cómo se nos quiere hacer soportar a los transportistas, o sea, pues un problema que viene de lejos, que viene de la falta de previsión de anteriores gobiernos y que quiere, o sea, se quiere que recaiga exclusivamente sobre los transportistas. Lo vemos realmente como un impuesto que va a afectar no solo a los transportistas, sino a todo el conjunto de los ciudadanos de Navarra. Si estas medidas se llegasen a tomar, ¿habría repercusiones desde la asociación Tradisna? De repercusiones, bueno, nosotros lógicamente no estamos de acuerdo con una medida así y trataremos de hacer ver a toda la sociedad de que esto es un problema de todos, no solo de los transportistas. O sea, la financiación de las carreteras es un problema de todos, no solo de los transportistas. Alberto Torre, coordinador de Tradisna, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Nosotros hacemos un alto en el camino y seguimos, les esperamos. Días sin fallecidos en Navarra. La cifra se mantiene en las 515 muertes en la comunidad foral. En las últimas 24 horas, 6 personas más han dado positivo en coronavirus en la comunidad foral, que suman un total de 5.335 casos. Y se mantiene sin cambios la UCI. Hay 9 personas ingresadas. En el conjunto del país no se notifican muertes en la última jornada. El número total de fallecidos se mantiene, por lo tanto, en los 27.136. En cuanto a los diagnósticos, solo 48 personas más han contraído el COVID en las últimas horas, con lo que la cifra asciende a los 241.717. Hemos visto que la edad media de los casos ahora es menor, 10 años menos, en un periodo de un mes comparado con los meses previos. Esto implica que estamos detectando ahora y probablemente hospitalizando casos que hace unos meses ni detectábamos ni hospitalizábamos. Por lo tanto, ahora mismo tenemos una proporción de casos leves mucho mayor y, por lo tanto, la percepción general de que ha disminuido la virulencia del virus podría ser que es menos virulento. Lo cierto es que sabemos que detectamos casos más leves. Todavía no tenemos información sólida de si el virus es menos virulento en sí o no. Tenemos que ser muy precavidos a la hora de relajar demasiado las medidas de prevención y además, como todos ustedes saben, hay muchos países en el mundo que están todavía con un incremento, con una fase de incremento de casos muy importante, de los cuales todavía está llegando gente a nuestro país, bien porque sean residentes en nuestro país, bien porque trabajen en nuestro país, bien porque cumplan alguno de los requisitos que les permitan ahora mismo viajar. Por lo tanto, todavía estamos, además de nuestros propios casos, estamos a riesgos de introducción a partir de alguno de los países de alto riesgo. Ahora mismo pueden ser Estados Unidos, puede ser Rusia, puede ser Inglaterra. Y hablamos de economía porque varias comunidades autónomas han criticado el cambio en el reparto de los 16 millones de euros que el Gobierno otorgará a los distintos territorios para que afronten el gasto derivado de la pandemia. Y es que ayer el presidente Sánchez comunicó a los presidentes autonómicos que 9.000 millones irían destinados a la sanidad, 5.000 a la recuperación económica y el resto, 2.000 a educación, una partida que no estaba contemplada inicialmente. Una propuesta que beneficia a aquellos territorios con mayor población y no al grado de afectación de la pandemia y que ha provocado el enfado de Murcia, Cataluña o Castilla-La Mancha.
Pues aquí en Navarra también se está pendiente de saber cuánto dinero se recibirá de esos 16.000 euros. Sánchez reservaba ayer 5.000 para las comunidades de régimen común y esto no ha gustado nada a los partidos de la comunidad foral. Los partidos navarros quieren saber cuánto dinero va a recibir la comunidad foral del fondo de los 16.000 millones de euros que va a repartir el Estado. Sánchez decía ayer que 5.000 serían para compensar la pérdida de ingresos en las autonomías del régimen común. Reclaman que la comunidad foral no quede en desventaja. Que se establezca cuál es el criterio del Gobierno de Navarra, porque al final el Gobierno de Navarra es que no toma iniciativa ninguna. Si nos movemos en el terreno de la deuda asumida por el Gobierno del Estado, Navarra se verá penalizada. Y a Navarra se le tendrá que descontar, lógicamente, de la aportación que hace al Estado esa cantidad. Para que Navarra pueda participar en estos fondos, probablemente con la fórmula del 1,6 en relación a cómo se trabaja con el convenio. Lo que queremos saber es cuándo va a llegar ese dinero a Navarra y qué dinero va a llegar. El PSN responde. Se va a negociar sobre el conjunto, sobre los 16.000 millones hasta el final. Pero no concreta cuál es su propuesta. Esto va a ir vía negociación de convenio y Navarra va a pelear porque las condiciones económicas de los navarros y las navarras sean las mejores posibles. Mañana comienza la comisión sobre el plan Reactivar Navarra y hoy se ha remitido a los grupos el cuadro de ingresos y gastos actualizados en Navarra tras la crisis del coronavirus. Pero la oposición reclama más concreción, incluso uno de los socios de gobierno. Quieren escaparse como sea de que aquí va a haber que dicen redistribuir el presupuesto, reequilibrarlo y tantas partidas que habrá este gobierno que tendrá que recortar. De bonos navarros para la emisión de deuda que entendemos urge ya conocer primero la autorización del Estado, en qué términos. Euskal Herria Bildu, por su parte, ha pedido que Comptos fiscalice la contratación de personal y de suministro durante la crisis sanitaria. Mañana comienza la comisión especial para el plan Reactivar Navarra y hoy los grupos parlamentarios han recibido el cuadro de ingresos y gastos que maneja el Gobierno foral para los próximos años. Y aquí se plasma cómo han variado las previsiones antes y después de la crisis del coronavirus. La Hacienda foral prevé recaudar 819 millones menos de los que había estimado en sus presupuestos de este año. Para 2022 comienza una ligera mejoría, se prevén recaudar 124 millones más. Eso sí, la previsión inicial era de 4.233 millones y tras el COVID-19 esa cifra se ha ajustado a los 4.025 millones de euros. Si nos fijamos, ya en 2023 la tendencia seguirá al alza, aunque ligeramente más suave, con un aumento total de previsión de ingresos tributarios de 115 millones respecto al año anterior. Escaparse como sea de que aquí va a haber que dicen redistribuir el presupuesto, reequilibrarlo y tantas partidas que habrá este gobierno que tendrá que recortar. De bonos navarros para la emisión de deuda que entendemos urge ya conocer primero la autorización del Estado, en qué términos. Hoy el Parlamento ha mostrado su compromiso con la lucha contra el racismo y contra cualquier situación que vulnere los derechos humanos. Una declaración apoyada por todos los partidos, pero el portavoz de Navarra Suma acusaba a EH Bildu de hipocresía política. Es un acto de hipocresía que nosotros, el texto no lo vamos a rechazar, pero queremos hacer constancia de que nosotros esto tenemos que decirlo y que realmente lo que ha ocurrido hoy con EH Bildu resulta absolutamente inaceptable. Máxime cuando todos estos días, la semana pasada, fueron incapaces, absolutamente incapaces, de aprobar ni siquiera un punto en el que decía que se solidarizaban con la familia de Tomás Caballero. Hoy es el primer día de esa fase 3 de la desescalada en Navarra. Ya saben que Navarra cuenta con un panel de expertos, la llamada Comisión para la Transición, que se encarga de chequear medidas y establecer tiempos para volver a la denominada nueva normalidad. De esa comisión forma parte el filósofo Daniel Innerarity. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy estrenamos fase 3, es la número 3 y esto en nuestras vidas ya se ha convertido en un pequeño gran acontecimiento para celebrar, ¿no? Bueno, es un paso muy significativo porque hemos pasado de un periodo en el cual se trataba de minimizar el riesgo a toda costa a otra fase en la cual tenemos que gestionar ese riesgo intentando volver a hacer vida normal y recuperar la economía. Es una fase más compleja
es una fase que apela a nuestra responsabilidad, que no se trata de quedarse en casa, sino de salir en la medida en que eso sea posible y necesario, y al mismo tiempo ir activando la economía. Es muy importante que lo hagamos bien, que sigamos las indicaciones de las autoridades sanitarias y del Gobierno de Navarra para que precisamente no haya un rebrote de esta pandemia y tengamos que volver atrás. Estrenamos fase con mayores restricciones de las que cabría esperar, como por ejemplo las que afectan a los locales de ocio nocturno o discotecas. Usted hablaba ahora, apelaba a la responsabilidad de la ciudadanía. No sé si ha podido ver las quedadas de cientos de jóvenes de este fin de semana, por ejemplo, en Mendillorri. Bueno, no la he visto directamente, pero he tenido noticia de ese tipo de acontecimientos, que es ver cómo casi como el virus se propaga en directo. Me parece una profunda irresponsabilidad, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la gente que más sufriría este tipo de contagios sería la gente mayor, probablemente la gente que ve este espectáculo con horror, ¿no? Y yo creo que es muy necesario que hagamos un llamamiento al respeto entre las distintas generaciones, entre aquellos que son más vulnerables a la pandemia y aquellos a los que esta pandemia o este virus les puede resultar asintomático. Viendo actos como estos, ¿cree usted que se está relativizando la pandemia y sus efectos? Bueno, estamos en una situación paradójica, porque por un lado el hecho de que tengamos buenas noticias pues a todos nos agrada y nos enorgullece del sistema de salud que tenemos y de cómo se están haciendo las cosas, pero al mismo tiempo también esas buenas noticias pueden ser un arma de doble filo que nos lleve precisamente a bajar la guardia y a tener un comportamiento menos responsable, ¿no? Por eso creo que es un momento muy, muy importante para que vayamos en la medida de nuestras posibilidades recuperando la normalidad, pero al mismo tiempo cuidando ese ejercicio de la responsabilidad de acuerdo con lo que está establecido por las autoridades sanitarias. Recuperar esa normalidad, lo que se ha denominado como nueva normalidad, ¿usted qué entiende por esa nueva normalidad? Bueno, en principio sería en un corto plazo poder hacer una vida normal, lo cual no será posible plenamente hasta que no tengamos un virus y eso, una vacuna, y eso puede tardar un tiempo, ¿no? En un segundo momento, esa normalidad también tendría que ser un momento de reflexión colectiva y de debate público acerca de qué tipo de aprendizajes podemos sacar de esta circunstancia, de esta pandemia, para realizar las transformaciones y las transiciones que son necesarias y que parece indicar este tipo de pandemias. Es pronto de momento para hacer balance, pero usted estaba diciendo ahora que hay ciertos aprendizajes que tenemos que hacer de esta pandemia. ¿Cuál sería uno de esos aprendizajes, en su opinión? Bueno, el principal es que los que menos van a aprender de esta crisis es los que ya lo saben todo, los que van por ahí confirmando que esta crisis les da la razón. Estamos en una especie de experimento colectivo involuntario que en parte nos pone en una situación inédita, y ante las situaciones inéditas los seres humanos tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, aprender, es decir, ejercitar nuestra inteligencia, y en segundo lugar, tomar las decisiones adecuadas, lo cual en un sistema, en una sociedad democrática, es algo que se realiza discutiendo en un contexto de pluralismo. Yo insistiría más en el contexto, en el ámbito en el cual tenemos que hacer esos aprendizajes, que cuáles van a ser esos aprendizajes, porque realmente no lo sé. Si supiera cuáles son esos aprendizajes, ya entonces no aprendería nada. Esa es la paradoja en la que estamos. Y buscamos ahora lo denominado como nueva normalidad, vamos avanzando hacia ella, y hay que tener en cuenta también que es el marco, esa nueva normalidad se va a dar, hablando de un contexto, como usted decía ahora, se va a dar en una crisis, es decir, son las puertas a una crisis también. Sí, indudablemente una crisis sanitaria de estas dimensiones lleva consigo una crisis económica, una crisis social e incluso una crisis política, porque
que no tiene que ver exactamente con que haya o no cambios de gobierno, sino también con un tipo de relación entre los actores políticos que lógicamente se va a ver modificado. Esto requiere ser abordado con distintas estrategias. La crisis económica y social, a mi juicio, tiene que ser abordada en la línea de intentar que nadie se quede atrás y proteger a la gente más vulnerable. Más vulnerable lo hemos visto en el terreno sanitario, en términos de salud, y ahora más vulnerable en términos de posición económica, de empleo o de desempleo, de crisis económica personal, ¿no? Y me parece que en este sentido las medidas que se han tomado a nivel del Estado de una renta mínima me parece que son medidas que van en la dirección correcta. Y en lo que se refiere a la crisis política, me parece que es un momento muy importante para que tengamos una altura de miras, ¿no? Y no convirtamos esta crisis sanitaria, económica y social en una oportunidad para obtener ventajas políticas partidistas y concretas, sino que pensemos en el bien común, en el interés de todos. Y hablando de bien común, por quedarnos con un dato positivo, si tuviera que elegir entre algo que le ha gustado de lo que ha visto en esta crisis, ¿qué sería? Bueno, yo creo que es muy fácil la respuesta. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que ciertas profesiones eran muy importantes y que ciertos profesionales, fundamentalmente las personas que trabajan de la salud, pero también las que trabajan en aquellas cadenas de producción, de alimentación, que son fundamentales para nuestra supervivencia. Y que el reconocimiento que hemos hecho estas semanas de esos profesionales se traduzca también en un reconocimiento efectivo y, por tanto, en un salario, en una condición económica, en una estabilidad del empleo. Me parece que sería la gran enseñanza que podemos obtener de esta crisis y que no ocurra, por tanto, lo que ocurrió en la crisis anterior. Y es que la pagaron los más vulnerables. Sería muy conveniente que esta crisis salde, por el contrario, con un reconocimiento de esos trabajadores y esas trabajadoras. Daniel Innerarity, miembro de la Comisión de Reactivación de Navarra, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. La Comisión sobre la Reactivación Económica de Navarra, los plenos del Parlamento y toda la actividad política la van a conocer con más detalle aquí en Navarra Televisión. El Parlamento Foral ha dado luz verde a un acuerdo de colaboración con esta casa que les acercará hasta sus casas la información más relevante de la Cámara Foral. De nuevo en pantalla y con el servicio público como base para conocer las decisiones que nos afectan a los navarros. Estamos muy satisfechos con el acuerdo que ha alcanzado Navarra Televisión y el Parlamento de Navarra para poder llevar a toda la ciudadanía navarra todo lo que ocurre en la Cámara Foral. Ahí es donde verdaderamente se toman las decisiones. Sí, yo creo que es un acuerdo importante, ¿no?, el que ha tomado hoy la mesa del Parlamento, precisamente en ese afán por hacer la institución transparente, por hacer la institución cercana y porque haya un conocimiento también más directo de la ciudadanía en el día a día de lo que sucede en estas cuatro paredes, ¿no? La Cámara Foral y Navarra Televisión vuelven a estrechar lazos para llevar la actividad política al gran público. Viene en un momento que es muy interesante, que es todo el debate para la reconstrucción posterior al COVID, ¿no? Navarra tiene que tomar ahora una serie de medidas para reconstruirse socialmente, para la reconstrucción económica en todas las materias, y esos debates que empezarán a partir de mañana y durante todo el mes de junio, pues van a tener sin duda mucho interés. El acuerdo permite ver en directo los plenos y comisiones, también acontecimientos y actos institucionales de interés para la ciudadanía, pero habrá más. El acuerdo también recoge la realización de un programa semanal en el que vamos a ofrecer la actualidad de los últimos días, la actualidad parlamentaria, pero además vamos a tener la oportunidad de conocer a todos y cada uno de los 50 parlamentarios, no solamente los portavoces. Cada semana nos visitará uno distinto de cada uno de los partidos. Programa que podrán ver cada sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 9:30 de la noche. El primero este próximo fin de semana.
Los pensionistas navarros han retomado las concentraciones que venían desarrollando todos los lunes frente al Ayuntamiento de Pamplona. Piden una pensión mínima de 1.080 euros que sea digna y la garantía del IPC de las pensiones. Además, reconocen que durante pandemia se han sacado a la luz otras reivindicaciones que tenían este colectivo, como son el tema de la dependencia y el cuidado de las personas mayores. Para abordar este último tema, piden una reunión con el Gobierno foral. ¡Para la pensión! No nos movemos del Ayuntamiento porque en ese punto ha tenido lugar otra concentración. Varios colectivos han presentado una queja al defensor del pueblo de Navarra para que se archiven las sanciones propuestas durante el estado de alarma. En su comunicado cuestionan y critican la existencia de la ley Mordaza y su utilización, dicen, como base legal de esas multas. Además, aseguran que durante el estado de alarma se han sucedido identificaciones por perfil étnico y muchas de ellas han acabado en multa. Evitar las aglomeraciones, sobre todo el fin de semana en puntos turísticos, es uno de los caballos de batalla de muchos ayuntamientos de cara, sobre todo, al verano. En el concejo de Navascues han decidido clausurar el uso de la zona de baño en la Foz de Bernasa debido a la gran afluencia de visitantes los últimos días. Lo han decidido al no poder cumplir con las medidas sanitarias ni de distanciamiento social. Tras la clausura, así se encuentra la zona de baño y así el camino de acceso. La Foz de Bernasa sigue como atractivo turístico para los navarros, solo que ahora toca adaptarse a las actividades que están permitidas. Nos hemos encontrado con una familia solo, que nos hemos cruzado y ya está, no hemos visto a nadie más y a vosotros. No, la verdad es que no, hombre, imagino que sí, porque está puesto ya delante lo he prohibido pasar con el coche, pero bueno. Para pasear yo creo que no hay ningún problema. La opción para quien visite esta zona es estirar las piernas y pasear por los senderos. Eso es lo que han hecho este fin de semana muchas familias en la comunidad foral. Está bien, hay que salir de casa. Bueno, de momento pues ir un poco a respirar aire. Las áreas naturales como la Foz de Arbayún o Lumbier son los destinos preferidos para una escapada rápida el fin de semana. Pues hemos elegido salir hoy de excursión por la zona y así un poco promover el turismo en la zona y bueno. Buscando la tranquilidad, más un poco lejos de las multitudes y de la gente. Pues bueno, intentas ir a sitios donde igual no haya demasiada gente. Además del bocadillo, la nueva normalidad obliga a incluir nuevos artículos en la mochila. Sí, tenemos en la mochila las mascarillas, los geles. Las familias con niños ahora han optado por viajar solas o en grupos muy reducidos. Quedábamos con más amigos y así, y ahora pues o lo hacemos solos o como mucho pues con otra familia más. Las áreas naturales se perfilan como la mejor opción de cara al verano. También vuelven al trabajo los 167 vendedores de la ONCE en Navarra. Retomarán su actividad a partir del próximo 15 de junio. Desde la asociación han explicado que garantizando las medidas de seguridad para los vendedores y clientes volverán a ocupar los 68 kioscos distribuidos en distintos puntos de la comunidad foral. Un regreso que esperan con ganas para poder seguir repartiendo premios, optimismo e ilusión. Valentín Fortún, delegado provincial de la ONCE, buenas tardes. Muy buenas tardes. Como decíamos, ganas de volver al trabajo. ¿Se supone que hoy ustedes recuperan la normalidad de alguna manera? Pues sí, la verdad que después de 82 años de actividad ininterrumpida en nuestra comercialización de productos, pues desgraciadamente pues la crisis la hemos sufrido como todos, ¿no? Y todas, y bueno, pues desde el 14 de marzo pues tuvimos que interrumpir la actividad comercial y la verdad que, bueno, la reentré, ¿no? Pues la esperamos con una grandísima ilusión. Por dos motivos fundamentalmente. Uno de ellos es por volvernos a reencontrar con nuestra gente, esta gente que nos ha estado ayudando y de verdad participando con nosotros en nuestro proyecto desde hace 82 años y también esa ilusión de recuperar, ¿por qué no?, la normalidad, ¿no? ¿Cómo se han preparado para hacer frente a esta jornada de trabajo que comienza el 15 de junio? Pues nos hemos preparado pues de la mejor manera posible. Tenemos un protocolo de prevención y de salud laboral bastante potente, ¿vale?, que afecta a cualquier colectivo de trabajadores y trabajadoras de nuestras plantillas
y evidentemente nuestros vendedores que están en primera línea de combate, ¿no? Pues van a salir bueno, pues con sus mascarillas, sus pantallas de protección individual, con sus guantes, con sus geles hidroalcohólicos, también aquellas personas que, bueno, compartan kiosco y stands, pues bueno, van a tener sus bactericidas, proporcionado todo ello por la casa, por la organización, y yo creo que, insisto, estos son medios materiales que sí los van a tener, pero sobre todo con lo que contamos es con nuestra grandísima ilusión, ¿eh? Y eso es, bueno, ya es suficiente acicate, ¿no?, para salir. La gente, la verdad, que está deseando salir. Seguimos hablando de la plantilla porque la semana pasada Miguel Carballeda, el presidente del Consejo General de la ONCE, defendía en el Congreso la necesidad de crear empleo. De eso ustedes saben bastante, pero ¿cómo hacerlo con la que está cayendo? Bueno, pues nosotros teníamos el compromiso en este año de crear 5.000 nuevos puestos de trabajo. Evidentemente, probablemente estemos ralentizados en esa cuestión por razones obvias, pero lógicamente el compromiso ahí está, ¿eh? Lo que queremos es, evidentemente, seguir como hasta ahora, haciendo lo que veníamos haciendo. Lo decía, tú has citado a Miguel, a nuestro presidente, a Miguel Carballeda. Él decía que, bueno, la ONCE es la principal entidad mundial en prestación de servicios especializados para personas con discapacidad visual grave y el principal empleador mundial de personas con discapacidad. Él decía también, y citándolo textualmente, que de todos los servicios que presta la ONCE, el empleo es el mayor de esos servicios. ¿Por qué? Porque nos permite pues la realización, el llevar a cabo una vida autónoma y, en definitiva, un puntal para nuestra inclusión social. Lo único que queremos es seguir realizando estas actividades empleadoras de personas y personas con discapacidad, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, a través fundamentalmente, pues no solo de la venta del juego, que quizás sea por lo que más se nos conozca, sino también por la propia inclusión laboral en el mercado ordinario, puro y duro, y también a través de nuestro grupo social Ilunion, nuestras empresas, que pues también bueno, incorporan a miles y miles y miles de personas con discapacidad. Y hablando en cifras, Valentín, no sé si tienen algún dato de lo recaudado el año pasado para poder compararlo con lo que se ha recaudado este año. Bueno, bote pronto, lo que podemos decir es que, bueno, se tiene que reactualizar nuestro plan económico y, evidentemente, actuar en consecuencia. Es decir, veníamos de unos años como así, lo veníamos testimoniando en esos desayunos ya clásicos, ¿no?, y tradicionales de los agostos, ¿no?, cuando publicábamos en un desayuno amable con los medios de comunicación nuestros datos de prestación social, nuestros datos económicos, y veníamos de unos años muy potentes y muy importantes en venta, ¿no? En esta ocasión, estos meses van a suponer un parón importante y luego habrá que ver cómo está el mercado en la calle. Nosotros estimamos que básicamente el recorte pues va a afectar a varios cientos de millones de euros. Bueno, hemos vivido situaciones complejas, complicadas. Esta va a ser otra y, bueno, confiamos en nuestra unidad, en nuestras ganas de trabajar y en que, bueno, pues nuestra gente, la verdad que bueno, sabemos sufrir, ¿no? Como decía aquel, sabemos chupar rueda, en el argot ciclista, sufrir mucho para luego dar el ataque, ¿no?, y llegar acima a los primeros. En ese sentido, ese espíritu lo vamos a seguir manteniendo, no faltaría más. Y por esto último le quería preguntar, Valentín, ¿cómo se encuentran los empleados de la ONCE Navarra? ¿Cómo ha afectado esta crisis en sus vidas, en sus trabajos? Bueno, como la gran parte de la ciudadanía española, pues tuvimos que hacer un ERTE, pero un ERTE en el que la ONCE no dejó de contribuir, es decir, se les completó, bueno, pues hasta llegar a su salario, su salario 11 más antigüedad, y aquellas personas que, bueno, pues tenían un complemento de escala, pues se les siguió pagando, ¿vale? Se arbitraron distintas ayudas sociales para ser solicitadas por personas que, oye, pues no todo el mundo tiene por qué vivir con un remanente, ¿no?, sino que, oye, pues hay gente que vive al día y
tenía que hacer frente pues, a hipotecas, a cosas y bueno, pues a pagos y bueno, pues la ONCE puso a disposición pues unos préstamos, luego unas ayudas sociales bueno, sin intereses y bueno, la gente, bueno, pues hemos salido, pienso que bastante bien y la gente absolutamente contenta, ¿no? Como ha sido tratada y bueno, como la ONCE en este caso como empresa, ya no como institución, que por supuesto, sino como empresa, como les ha conceptualizado en esta crisis. Y por otro lado, pues nuestras personas afiliadas pues han seguido recibiendo nuestros servicios vía telemática y bueno, servicios que se han soportado pues en un total de en torno a 4.000 llamadas telefónicas en estos escasos 3 meses, ¿no? Eso dice mucho de la capacidad y la potencialidad de nuestros técnicos y nuestras técnicas para atender a nuestra gente. ¿En qué les hemos ayudado? Pues en atenciones psicológicas, importante. Les hemos gestionado cuestiones a través del voluntariado y sobre todo también atención social, ¿vale? A través de nuestro equipo de trabajadoras sociales. Y también atención remota en temas informáticos, en aquellas aplicaciones que utilizamos nosotros y que necesitaban asesoramiento en un momento dado personas para acceder pues a páginas de las administraciones, a hacer distintos temas que bueno, pues tenían que hacer y nunca les había tocado y ahí estaban también nuestros técnicos para echarles un cable de manera remota también. Nos comentaba Valentín en qué han ayudado ustedes y yo le pregunto, ¿en qué les gustaría ser ayudados? Bueno, ¿en qué nos gustaría ser ayudados? Pues mira, en estos meses se ha puesto de manifiesto más que nunca lo que es bueno, la concreción de la accesibilidad universal, de ese derecho que nosotros, personas con discapacidad, tenemos reconocida por la Convención de la ONU de las Personas con Discapacidad de 2006, también ratificado por el Estado español en 2008 y también aceptado por el Parlamento navarro, ¿no? Efectivamente, en este periodo pues, ha sido un déficit, nosotros lo hemos echado en falta, pues empezando por bueno, pues el simple hecho de ir a el tema de declaración de renta, lógicamente el proceso no era accesible para personas con discapacidad, ahora ya parece que va a haber atención presencial y eso pues, a nuestra gente le ha angustiado muchísimo. Aspectos como el poder seguir a padres con discapacidad visual grave las tareas de sus propios hijos, dada la falta de accesibilidad a las plataformas que se utilizan para estas cuestiones, pues también ha supuesto un motivo de angustia. Y en definitiva creo que va a ser un aldabonazo importante, ¿no? el tema este para que realmente las administraciones públicas pues tomen nota. También el hecho de que, ya no por la propia ONCE lo que necesita es que nos dejen seguir haciendo lo que veníamos haciendo, comerciar nuestros productos, atender a nuestra gente y las personas con discapacidad, el resto del colectivo de personas con discapacidad, lo que necesitan, lo que precisan es, en la anterior crisis fuimos los primeros en saltar del sistema, es decir, los recortes nos afectaron hondamente a las personas con discapacidad y en esta ocasión lo que pedimos, lo que exigimos como ciudadanos y ciudadanas es que esos recortes evidentemente no nos vuelvan a afectar a nosotros, que ya de por sí pues bastante precario, ¿no? En bastante precario solemos estar. Definitiva, pues lo que queremos es eso, ¿no? Esa carta a los Reyes pues es la que te acabo de explicar ahora y yo creo que lo suscribiría cualquier persona con discapacidad del Estado español y por ende pues una persona como yo, ¿no? Responsable de la organización de ONCE, pues también, ¿no? En este caso y más concretamente nuestra organización, que nos dejen seguir haciendo lo que hacemos. Valentín Fortuny, delegado provincial de la ONCE, muchas gracias por habernos atendido. A vosotros por vuestro interés y vuestro apoyo. Muchísimas gracias. Este sábado pudieron disfrutar de la emotiva misa de la Escalera de San Fermín aquí en Navarra Televisión. La misa, celebrada en la parroquia de San Lorenzo por ese sexto peldaño, estuvo dedicada a todos los colectivos que están trabajando en medio de la pandemia del coronavirus. Un agradecimiento por mirar de frente al coronavirus en beneficio de toda la sociedad.
Y nos despedimos con una exposición que ha abierto sus puertas este día. En el Baluarte ya pueden disfrutar de Van Gogh Alive. Nosotros nos despedimos, volvemos mañana. Que tengan una feliz tarde. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.